A continuación, vamos a hacer la presentación de un modelo constitutivo especialmente aplicable para el concreto. Estamos hablando del modelo William-Warnke. Ese modelo se puede conseguir en algunos software comerciales como por ejemplo ANSYS y por lo tanto es importante entenderlo, entender también sus parámetros para poder utilizarlos de manera adecuada. A fin de entender el comportamiento de este modelo, en primer lugar me gustaría tanto presentar nuevos conceptos como repasar algunos que hemos visto anteriormente. Un concepto que hay que entender es el concepto de dilatancia, que suele estar referido a elementos granulares. En el caso del concreto, si nosotros sometemos pues una muestra de concreto a corte, en esa zona de corte se van a empezar a producir, donde estén las máximas tensiones, grietas. Pero debido a que las grietas no son homogéneas, sino que son irregulares, eso va a producir, debido al deslizamiento relativo por el corte, un cierto aumento del volumen cuando haya esa separación entre las grietas, precisamente debido a la irregularidad del agrietamiento o la fisura. En realidad, cuando nosotros comprimimos un material, pues realmente va a haber una disminución del volumen. Pero cuando ese corte sigue aumentando y las grietas empiecen a deslizarse de forma relativa, en especial con elementos donde hay un rearreglo de la estructura a microescala, pues va a haber luego un aumento del volumen. A ese aumento de volumen, debido a la cortante, se le suele llamar dilatancia. Y precisamente ese movimiento relativo va a seguir una cierta velocidad, una cierta dirección, y el ángulo que mide esa dirección es el ángulo de dilatancia, que para el concreto puede variar entre 20 a 50 grados. Y dependiendo del modelo constitutivo que estemos utilizando, esto también puede tener algunas limitantes. ¿Ok? Ahora bien, para otro tipo de materiales, este ángulo de dilatancia suele calcularse como por ejemplo la resta del ángulo de fricción interna menos 20. Pero en el caso del concreto, repetimos, suele estar entre estos valores. También me gustaría rescatar un concepto que ya hemos visto anteriormente, que es el caso de las superficies de fluencia. Y no es más que una representación del estado tensional en el que la combinación de un estado tridimensional de tensiones, sigma 1, sigma 2 y sigma 3, que son las tensiones principales, siempre y cuando estén dentro de esa superficie, no se producirá un flujo plástico, no incurriremos en sedecia. Pero cuando esta es superada, la superficie es tocada y se sale de ella, la superficie a su vez cambia de forma, lo que involucra un flujo plástico, y tenemos un nuevo estado tensionante con deformaciones permanentes. Ahora, cuando hablamos de esas superficies de fluencia, que eran típicamente representadas en el espacio de las tensiones principales o espacio de Westergaard, habían algunas direcciones muy interesantes que debemos recordar. Por ejemplo, hablábamos de la dirección hidrostática, donde sigma 1, sigma 2 y sigma 3 eran exactamente iguales. También hablábamos de un plano desviador que era normal a ese espacio o línea de tensiones hidrostáticas. Y solíamos decir que cualquier estado tensionante podría ser mostrado en esas dos componentes, en una proyección sobre el eje hidrostático y en otra proyección sobre el plano desviador. Además, vamos a agregar otros conceptos. Por ejemplo, vamos a ver el concepto de dirección de Rendulic. La dirección de Rendulic no es más que la proyección del sigma 1 positivo sobre el espacio desviador. Noten que en este caso estamos mostrando un octante a compresión. Noten que acá sigma 1, sigma 2 y sigma 3 son negativos, porque típicamente el material que estamos trabajando, que es el concreto, va a estar en estos rangos de compresión, ¿okay? Donde típicamente se suele asumir la compresión como negativa y la tracción como positiva. Por lo tanto, ustedes están viendo acá que la dirección de Rendulic está proyectada hacia abajo, pero es porque estamos viendo el octante de compresión. Ahora, la proyección de ese vector de sigma 1 igual a 1, sigma 2 y sigma 3 igual a 0, ¿no? Ese vector unitario sobre el plano desviador nos da esta recta. Y el ángulo de load, que es otro concepto que introducimos, no es más que el ángulo medido desde la dirección de Rendulic hacia digamos, la componente desviadora del estado de tensiones. Pues entonces, si ustedes ven por allí algo llamado ángulo de load, no es más que eso, ¿no? Es esa
medida con respecto a la dirección de Rendulic de la componente desviadora. Y habíamos hablado de diversas superficies de falla. Por ejemplo, hablábamos de las superficies de falla o de excedencia del modelo de Duker-Prager y modelo de Mohr-Coulomb. Tenían estas formas de cono, ¿no? Eran truncadas. También podríamos tener un comportamiento igual a tracción y compresión y por ejemplo, habíamos presentado cuando hablamos de plasticidad de la superficie de excedencia de von Mises. Pero en el caso de los materiales granulares y cementosos, obviamente no va a haber una igual capacidad en tensión y compresión, no son simétricos. Y por lo tanto los modelos de Duker-Prager y los modelos de Mohr-Coulomb son más adecuados para este tipo de material. Ahora, lo que también debíamos recordar es que la falla venía establecida principalmente por una componente desviadora del material. Pero asumíamos que esto podía crecer infinitamente y que por lo tanto si nosotros nos encontrábamos en una componente hidrostática donde sigma 1, sigma 2 y sigma 3 son iguales, no iba a haber falla. Pero obviamente eso no parece realista. Porque una combinación de estos tres elementos obviamente va a conducir a un fallo. Así que debería haber un cap, ¿okay? Un límite de estas funciones. Así como lo hay hacia la tracción, debería serlo hacia el lado de tensiones hidrostáticas por compresión. Claro, ¿cómo lo conseguimos? Porque no solo el fallo va a venir por las componentes desviadoras, sino también por las componentes hidrostáticas. Que por cierto, cuando es caso de una falla por componentes hidrostáticas, se le suele llamar falla volumétrica y la falla desviadora por la componente desviadora. Bueno, para determinarlo podemos hacer diversos ensayos. Uno de ellos muy utilizado es el ensayo de celda triaxial, en el que podemos ir variando precisamente las tensiones a voluntad, que vienen presentando específicamente las tensiones principales, y donde fijamos una y variamos las siguientes, lo que nos daría, o fijamos dos y variamos las otras, lo que nos daría estas típicas meridianas tanto de compresión como en tracción, ¿ok? Donde podemos ver acá que esta meridiana en tracción es donde sigma 3 y sigma 2 son iguales, ¿vale? Y lo que se está variando es sigma 1. Entonces, al ir haciendo esos diversos cambios, variando las tensiones, nosotros podremos ir consiguiendo estas meridianas que al unirlas, lo que nos está dando es esta forma que no es ni totalmente circular ni totalmente, digamos, poligonal. Vamos a compararlas, ¿no? Fíjense, si nosotros estuviéramos en el plano desviador, Duker-Prager sería pues, su proyección totalmente circular, mientras que si utilizamos el modelo de Mohr-Coulomb, pues sería ese polígono. Pero realmente existe un tercer modelo, que es el que estamos presentando en esta imagen, llamado William-Warnke, donde ese modelo de William-Warnke pues está mucho más cercano a los resultados obtenidos con los ensayos triaxiales. Y fíjense que es un punto intermedio entre la teoría de Mohr-Coulomb y la teoría de Duker-Prager. Por lo tanto, suele utilizarse el modelo de William-Warnke para hacer la representación del estado tensionante del modelo. También se puede utilizar el de Duker-Prager, ¿verdad? Que, digamos, es muy utilizado también en concreto, pero queríamos hacer la presentación de William-Warnke que está mucho más cercano a los resultados obtenidos. Y de hecho, esa misma superficie no va a ser infinita, sino que va a tener un límite delimitado, ¿no? Como una gorra sobre esa superficie, que nos va a permitir pues identificar cuál es realmente su límite, inclusive aunque estemos en presencia de un estado tensionante hidrostático, pues va a haber una superficie de límite de fluencia. De hecho, esta imagen está tomada directamente desde ANSYS. Y de hecho lo que quiero presentarles a continuación es cómo esto se convierte en un modelo constitutivo que podemos utilizar dentro de dicho software. Si ustedes quieren hacer referencia al mismo, pues pueden ir a la ayuda oficial de ANSYS y específicamente bajo el área de geomecánica vamos a encontrar esas ecuaciones que nos interesan. ¿Por qué geomecánica? Bueno, porque realmente no es solamente para suelo, que si bien lo incluye, aquí dice suelos y rocas, sino también para materiales, componentes por agregados, ¿ok? Y unidos por materiales cementosos, como por ejemplo el concreto armado. Y fíjense que por acá vamos a encontrar tanto un modelo de Duker-Prager basado para concreto, como el modelo de Menetrey-Whelan. Si ustedes verifican este modelo de Menetrey-Whelan, noten que aquí nos dice, o Whelan,
dicen que es un modelo constitutivo que está basado en la superficie de excedencia de William Wonke. Por lo tanto, esa es la razón por la que queríamos presentárselo. ¿Okay? Ya habíamos hablado antes de Duncker-Prager, ahora vamos a hablar de esta superficie. Aquí van a ver todas las ecuaciones que conforman dicho elemento. Aquí está la imagen que les habíamos presentado. Acá están las propiedades que ustedes podrían utilizar. Por ejemplo, ¿cuáles son los parámetros de entrada de este modelo constitutivo? Bueno, la resistencia uniaxial a compresión, la resistencia uniaxial a tensión, la resistencia compresiva con un ensayo biaxial, ¿sí? Y noten que aquí nos pone pues algunas limitantes, o sea, RC tiene que ser mayor o igual que RT, obviamente, porque el concreto siempre soporta más a compresión que a tracción. Y luego que RB tiene que ser mayor que RC, es decir, que la compresión biaxial debe ser mayor que la uniaxial. Además nos está presentando el ángulo de dilatancia. Recuerden que es esa medida que nos permite relacionar el cambio volumétrico debido a la acción de la cortante. Este puede estar medido en grados, o está medido acá en grados. También podríamos introducirlo en ANSYS en radianes. Y noten que también va a tener un rango, ¿no? Un rango establecido. Aquí nos dice que la tangente de ese ángulo de dilatancia no puede ser menor que RT sobre R2 sobre RC. Y no va a ser mayor que 1 sobre raíz de 2. Que si buscamos acá, 1 sobre raíz de 2 debe estar dando 0.707. Y si le sacamos el arco tangente, eso nos puede estar dando una limitante de 35 grados para este elemento. Eso es para el caso de esta implementación del modelo de Menetrier-Whelan. No quiere decir que siempre es el límite. Este ángulo puede ser obtenido también de forma de ensayo, pero bueno, eso escapa un poco a lo que estamos hablando el día de hoy. Solamente queremos concentrarnos en cómo implementarlo, ¿ok? Y suele ser referido en la bibliografía en un rango entre 20 y 50. Muchas veces se usa 40, pero acá se está limitando a 35. Además de eso, también podemos observar acá algunas funciones de endurecimiento de estos objetos. Y por último, se muestra un ejemplo de cómo podríamos aplicarlo en la realidad. ¿Okay? En este caso se está mostrando la implementación haciendo uso del código de ANSYS, que igual que el de Nastran, nos permite a través de comandos introducir los valores. Pero vamos a verlo directamente en ANSYS, para mostrar un ejemplo ya práctico. Vamos a simplemente generar unos nuevos datos de ingeniería. Vamos a editarlo. Puedo borrar este a 0 porque no lo necesito. O crear un nuevo elemento llamado concreto. Y en este elemento de concreto, noten que si me voy a la sección geomecánica, yo puedo incluir Duncker-Prager, puedo incluir el Menetrier-Whelan, ¿vale? Que es el que nos está interesando, yo voy a agregarlo. Y en este modelo Menetrier-Whelan, entonces fíjense cómo puedo introducir distintos valores, ¿no? Por ejemplo, puedo introducir valores, digamos, de ensayos uniaxial para compresión. Vamos a introducir, por ejemplo, 30 por 10 a la 6. Luego podríamos la resistencia a tracción, que debe ser menor. Aquí voy a colocar 3 por 10 a la 6. Y luego la resistencia a compresión biaxial, que debe ser mayor que la uniaxial, ¿ok? Por ejemplo, podríamos colocar 36 por 10 a la 6. Y luego el ángulo de dilatancia, que, bueno, podemos introducirlo en radianes o en grados. Voy a colocar acá, por ejemplo, 35, ¿no? Que es el mayor de los valores permisibles. Obviamente, si también colocáramos 40 nos daría un error, ¿no? Porque no está cumpliendo con lo que se solicita, ¿no? Entonces, para este modelo, esa sería la manera de colocar el Menetrier-Whelan. Además de eso, nosotros podríamos, obviamente, agregar comportamiento lineal elástico, o sea, donde tendríamos que definir el módulo de Yoe, el coeficiente de Poisson, y veremos más adelante otros modelos constitutivos que podríamos agregar como endurecimiento o daño. Los veremos más adelante, ¿no? Pero de esta manera queda definido cómo puede utilizar usted el modelo de Menetrier-Whelan y los conceptos relacionados al mismo.